Mi nombre es Jason González y esto es Poca Luz Studio, el espacio para fomentar las dudas sobre lo que siempre nos han enseñado. Va a ser famoso. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ahí cómo van. Volvemos a este 2025 y con más contenido. Hoy es muy propio este tema de los colombianos. Sé que muchos se van a identificar con este sonido caribeño. Bienvenidos a Poca Luz Studio, podcast donde hoy exploraremos la cultura, la música y las historias que nos conectan como latinos en Australia. Hoy tenemos un episodio lleno de sabor, ritmo y tradición, porque nos acompaña una agrupación musical que representa y trae con orgullo la sabrosura y el folclore caribeño colombiano al otro lado del mundo. A este gran continente oceánico, hoy está con nosotros Candela Viva. Candela para todos, muchachos. Así es, entonces tenemos a Guillermo, Hola, ¿cómo están? Juan Diego ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo vamos? y tenemos a Jairo. Hola, mucho gusto a todos. Bueno, excelente, sean muy bienvenidos acá a Poca Luz Studio, muchachos. Bueno, muchísimas gracias Jason por tenernos acá. Así es. Para empezar, las letras del folclore caribeño colombiano cuentan historias que reflejan la vida, la identidad y las emociones de un pueblo. Algunos de los temas, por ejemplo, más comunes, como para dar un pequeño contexto de lo que vamos a hablar, se representan amor y desamor en la vida y las costumbres cotidianas, historias y personajes de leyendas, por ejemplo, como es Francisco el Hombre en el Vallenato, o historias de amor trágico como El Testamento de Rafael Escalona, o por ejemplo La Pollera Colorada, que celebra la danza y el folclore. Otro ejemplo, por ejemplo, es La Gota Fría de Emiliano Zuleta, un clásico vallenato que narra una rivalidad musical. Está, por ejemplo, también de protesta social y resistencia, que está Rebelión de Joey Arroyo, que habla pues solamente de la esclavitud y la resistencia afrodescendiente. Y también está como la naturaleza del paisaje, que está hablando, por ejemplo, sobre ríos, montañas, el mar y la selva. La Casa en el Aire, por ejemplo, de Rafael Escalona, una canción llena de imágenes poéticas. Entonces, muchachos, para empezar, quiero que cada uno me empiece a contar más o menos sobre qué tema, por ejemplo, para ustedes les marcó o les dio una razón para ustedes empezar a tocar folclore caribeño, o que ustedes dijeron como, wow, yo desde ese momento me empecé a interesar en lo que es, por ejemplo, o ser parte de esta agrupación musical. ¿Ustedes cómo se acercaron? ¿Desde qué canción, por ejemplo, para empezar? Bueno, pues en mi experiencia, pensaría que yo crecí en una ciudad, en Bogotá, en los años 90, en donde había como un encuentro de culturas ahí, estaba el rock en español, estaban todas las tribus indígenas que había, y tribus indígenas, no, perdón, todas las tribus urbanas que habían en ese momento en Bogotá. Y era muy interesante, teníamos Rock al Parque, teníamos muchos eventos en la Plaza Bolívar, y los adolescentes en esa época, los jóvenes, todos querían identificarse con algo, ¿cierto? Entonces habían estas tribus urbanas y yo era parte de esas tribus, yo era parte de esa cultura. En medio de eso, un día me encontré en la Plaza Bolívar en un concierto. Yo era rockero, a mí me gustaba el rock, entonces era de los chicos que tenía el pelo largo y se vestía oscuro y eso. Obviamente súper antitropical. Sí, ¿qué pasó? A pesar de haber tenido la música tropical siempre ahí detrás, escuchándola, ¿no? En los buses, en las fiestas, en muchos lados. Bueno, ese día tocó Totó la Momposina. Okay. Y fue mi primera experiencia enfrentando la música tradicional afrocolombiana. Realmente eso fue una experiencia, la Plaza Bolívar estaba llena y me movió todo mi ser. Entonces eso fue como wow, esto es, y los tambores y la voz y los cantos, fue como una experiencia que realmente me marcó y me acuerdo de ella a pesar del tiempo y creo que ahí fue, no me acuerdo de la canción específica, sino todo el concierto de Totó, la magia y la fuerza de esta chica, de esta señora, de esta abuela, no, realmente pues me conmovió mucho. No sé tú, Juan Diego, ¿cómo? Pues es curioso que hayas empezado mencionando, buenas noches a todos,
todo este tipo de música, porque digamos, en mi caso yo empecé en la música desde los 7 años, pero mi tradición, o sea, la tradición familiar era escuchar todo este tipo de temas, vallenato, música tropical, música venezolana, todo este tipo de música que nosotros llamamos música decembrina, tal vez, como ese tipo de Ok. música. Entonces yo crecí con esa, pues con esa cultura y ahí fue cuando me empezó a interesar con la perco y con todos estos ritmos y fue cuando empecé a estudiar. Entonces cuando yo tuve el contacto con este tipo de folclore fue realmente estudiando. eh, yo estudiaba percu latina y empezamos pues con los ritmos colombianos. Entonces obviamente tú pasas por cumbia, por bullerengue y una vez esto te atrapa, tú empiezas a escuchar mucho más y a enterarte mucho más. Eh, entonces pues nada, para mí fue como aprovechar la oportunidad cuando pudimos hacerlo y reunirnos y empezar a tocar, hagámosle, esto es Colombia, esto es tradición y es algo que se tiene que mostrar al mundo. Entonces eso fue como la motivación para mí, como para decir, ok, si esto es algo que siempre he querido hacer, hagámoslo. Y más, pues imagínate, para representar a Colombia en un país como Australia, Así es. pues es perfecto. Entonces, Pero por ¿por eso cuánto empecé. tiempo estudiaste? O sea, ¿estudiaste la carrera de música como tal o eso No, como...? yo no estudié la carrera profesional de música, solo estudiaba música, como Ok. cursos libres de música, Ya, ya, ya. pero siempre enfocado en la percusión. Sobre todo en la Qué percu chévere. latina, hacia este lado del folclore, porque esto es folclore Ujú. latino. Qué tan Entonces por ahí bacano. empezamos. ¿Me diste el nombre de canción? El nombre de canción, ¿Alguna uno que...? específica no, No. pero yo estoy, lo que te digo, mucho vallenato, yo escuchaba mucho vallenato. Mm, Y así rápido, tú sabías que digamos el vallenato, todo el vallenato viene como del folclore, de la cumbia y todo eso. No sé si mm. vieron la serie ahorita de 100 años de soledad, Uy, cómo súper representan el vallenato, recomendada. cómo representan el vallenato con ritmos de gaitas, con ritmos de Mm. tambores. ¿Sí? Entonces también es como la cuna, digámoslo así, como la base de toda la música que conocemos hoy en día. Entonces eso Súper es bacana esa. maravilloso. Qué ¿Verdad, Jairo? chévere. No sé, ¿tú qué opinas? Perdóname. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi experiencia también fue muy parecida a la de Guillermo y a la de Juan Diego. Pues también era rockero, tenía el cabello largo, más largo, y tocaba en un grupo de como de heavy metal, tocaba la batería y, y como quería aprender más de música, entonces me metí a unos cursos de música, de academia. Claro que en Colombia, pues la música que enseñaban era música colombiana. Ahí fue cuando empecé otra vez a aprender de esta música. Porque esa música siempre está en nuestras casas, con nuestros papás. Lo que llamamos música decembrina es realmente cumbia, pero nosotros lo conocemos como música decembrina. Lo que es Pastor López, El eh, porro el sabanero, Foro todo eso. Sabanero, esas cosas que se escuchan en diciembre, todo eso es cumbia. Y la gente, sí, pues ¿sabes? Mucha gente no lo entiende por esa manera. Y nada, en la universidad no hice la carrera como tal, pero sí hice pues un par de cursitos de música colombiana y ahí fue que empecé a entender más de la riqueza de la música colombiana, de lo mucho que tiene y como le decimos nosotros, tiene carne, tiene mucha carne, tiene bastante carne. Entonces yo venía de tocar heavy metal en un grupo de heavy metal y todo era como muy fácil de tocar, relativamente fácil. No quiero decir que es fácil, pero pues relativamente fácil, sencillo, 4x4 y el ritmo es fácil. Y ya uno se mete a la música colombiana y empieza a ver otras dimensiones de ritmos y de cosas y uno como que, uff, ¿qué es esto? Entonces ahí yo empecé a apreciar más la música colombiana. Yo me di cuenta que es muy rica en variedad y en sabor, como lo sabemos todos. Una canción en especial, había una canción que a mí me tocó aprenderme cuando estaba haciendo un taller de folclore, que era de La Mina, creo que se llamaba, era un currulao. Me tocó aprendérmela en marimba. Y fue la única canción que me aprendí en marimba, pues la toqué y ahí la toqué en el taller y esa canción como que a veces la escucho y me recuerda pues de ese tiempo. La marimba, ¿cuál es? La La que es marimba con es una flauta, no, ¿no? es la que tiene tablitas y tú Ah, la sí, tocas sí, con sí, los sí, palitos. las Marimba de teclas, sí, chonta. sí, sí. Ya, 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 sí. Marimba de Chonta. Y esa canción habla de los socavones, creo que se llama socavón. Entonces habla de los socavones y de cómo los negros pues van allá, pues esa música es del Pacífico, el porro chocuano y el currulao y esas cosas
es del Pacífico colombiano, ¿no? Nosotros tocamos más Caribe, pero también tocamos un poco de Pacífico. Eso es del Pacífico colombiano y eso habla de pues todos los negros de allá, cómo van allá a las minas a conseguir oro o lo que sea y se quedan encerrados en un socavón. Un socavón es allá un hueco dentro de la mina y allá se quedan a veces sepultados los negros. Entonces la canción dice como que aunque mi amo me mande a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Y ahí seguía la música y ahí sigue así. Y esa canción como que me tocó bastante. Y yo escucho de todo, música colombiana de todo, pero me gusta más la que tiene que ver como con causas sociales, que tienen un mensaje ahí adentro porque Como de protesta. sí, sí, eso es lo que mucha de esa música se genera por eso, por querer decir algo acerca de lo que está sucediendo en el día a día de las personas que componen esa música. Entonces yo creo que esa es la esencia de esa música, como querer decir, bueno, aquí estamos, qué es lo que nos está pasando, lo que no nos pasa, que eso pasa mucho en el vallenato. El vallenato uno escucha eso, el día a día de la gente, el desamor, no sé, las desigualdades del país y esas cosas que pasan en el día a día. Y ya cuando llegué aquí a Australia, pues me desenfoqué un poco y dejé la música, pero después me encontré con este par de muchachos y empezó Candela Viva, que eso es otra historia, ya. Ahorita nos la cuenta bien detallada, que esa es la idea también, es conocer también de cómo empezó Candela Viva y cómo se conectaron. Yo estuve en el carnaval ahorita hace 15 días, fue. Muy bacana la presentación, muy chévere, se veía que la gente la estaba pasando muy bien y a lo último yo creo que los colombianos nos sentimos muy identificados con ese tipo de música. Pues es como que volver a la tierra, increíble no estar tan lejos y todavía sentirse tan vivo con esa energía. Quiero, bacano, felicitaciones, la presentación estuvo súper bacana. Gracias muchachos. La música tiene el poder de trascender fronteras, contar las historias que ya estábamos diciendo, unir generaciones. En el Caribe colombiano, el folclore no es solo un ritmo, sino un legado que ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciado por una mezcla de culturas africanas, indígenas y europeas. La cumbia, el vallenato, la champeta, el mapalé, son más que géneros musicales, son expresiones vivas de la identidad de un pueblo. Yo creo que cuando, por ejemplo, estábamos creciendo como niños, la típica presentación en el colegio era de un ritmo muy colombiano, un mapalé, o sea, de uno de niño se vestía. ¿Quién no bailó el mapalé en la escuela? Tu infancia en Colombia. Eso es algo muy de nosotros, sí, o sea, muchas veces yo tenía ese tipo de conversaciones con amigos acá, que un niño de pronto que crece en Australia, yo no sé si realmente qué tan conectado va a estar, de pronto sí por el español que esté hablando, pero digamos que musicalmente un niño, ¿ustedes creen que los niños que crecen acá, hijos de colombianos, crecen con esa misma influencia musical o definitivamente es evidente que eso no va a pasar? ¿Ustedes qué creen? Bueno, Bueno, ahí está, claro. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos hermosos que fueron nacidos acá en este país. Sí. Bueno, mi primer hijo tiene una influencia mucho más australiana, pues por su mamá y todo eso. Y he tratado muchas veces como de incorporarle la música, pero no lo logré, creo. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 13 años, tiene 13 años. Entonces, No, como pero está a tiempo. está a tiempo, pero él no tiene interés en eso. Entonces, ya ¿No? cuando no hay interés, es difícil. Tengo mi segundo hijo, él es chiquito, él tiene 1 año y medio. Y bueno, tú sabes que cuando tienes el segundo hijo es como que, bueno, tengo la segunda oportunidad de hacer las cosas. Y de hecho, ahorita mi esposa, que estuvo en Colombia en su maternidad, nos trajimos una tambora pequeñita con el nombre de él, muy bonita. Y todos los días le pongo música y nos ponemos a tocar. Y bueno, yo pienso que él está ahí, su canción favorita ahora es la Tortuga de Joe Arroyo. Y me dice Turtle, y viene y me trae el celular para que le ponga la canción y quiere tocar. Entonces, tengo la esperanza de que él vaya a coger el legado musical. Y pues de pronto con mi otro hijo algún día él empieza a interesarse en la música, pero los hijos, ellos son
Son prestados. ellos tienen su propia Sí, película. es ellos, verdad. ellos Ustedes, me imagino que ustedes tocan instrumentos en sus casas, o sea, como que el contexto, por ejemplo, con tu familia, ellos ven que vos estás tocando instrumentos y todo eso, o realmente no hay esa conexión de que ellos te vean a vos siempre tocando un instrumento o alguna cosa. Porque creo que también se genera un interés a partir de eso, de como, no sé, pues yo no tengo hijos, entonces No, no no, sé lo que yo tienes supongo. toda la razón. Cuando mi otro hijo estaba chiquito, no estaba muy ligado en ese momento a la música. Estaba en un momento en que no tenía un grupo, no tenía de pronto los instrumentos. Entonces, obviamente tenía un tambor y de pronto sí él lo tocó a veces, pero no. Ahorita con mi otro bebé, él está completamente inmerso en eso porque están los instrumentos ahí en la zona de juego de él. Lo hemos llevado, ha ido como a 2 ensayos. Obviamente los ensayos, el ruido es demasiado pues, intenso para un bebé. Claro. Entonces como que se asustan un poquito, pero sí está más expuesto definitivamente a la música y de pronto por eso estoy obteniendo un resultado diferente. Pero yo pienso que en general depende es una labor de nosotros como papás inculcar la cultura y demostrarles nuestro legado, porque pues a la final es lo único que tenemos como colombianos cuando estamos fuera del país, es ese legado cultural que traemos con nosotros y eso es lo que traemos acá y eso es lo que la gente nos ve y dice, wow, qué chévere los latinos o la música, quiero aprender a bailar, porque nuestra cultura es tan fuerte que contagia. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad como padres colombianos inculcarle eso a nuestros hijos, exponerlos a diferentes aspectos de nuestra cultura y sí, envolverlos en eso. Pero es una tarea difícil, yo pienso, pero se puede lograr. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir? Pues es un poco lo que tú dices también, porque como esta música es como tan de nosotros, que nos hace sentir como en casa, Ujú. entonces obviamente cuando la gente empieza a escuchar, porque nos pasa que de pronto estamos ensayando en un parque, porque a veces lo hacemos, tú escuchas el tambor allá a lo lejos y sí, eso me suena parecido, eso me suena conocido, ¿qué es eso? Entonces empieza a acercar mucha gente que dice, oye muchachos, qué bien que ustedes estén haciendo esto, porque nosotros tenemos los tambores, o sea, tú ves el tambor, la tambora, la gaita, los clarinetes, y dice, pero ¿cómo es que ustedes están haciendo esto? ¿Cómo trajeron esto acá? Eso iba a Sí, preguntar yo, eso que eso todo por avión, pagado, o sea, eso o acá se consigue, no. Me ha tomado años tener todos los instrumentos acá y cuando se dañan realmente que es bastante triste, pero cada vez que voy a Colombia traigo algo, siempre. Ah, bueno. Desde el primer viaje traje mis gaitas y mi maraca y ahí poquito a poco, hasta este año yo creo que completé todo mi kit. el arsenal. Ya tengo todos los tambores y tengo pues las maracas, las gaitas y bueno, ya sí. Pero eso me ha tomado años. Sí, No, eso no se no ve fue, fácil la Que no lo tarea. consigues acá, no consigues algo parecido. No, no, es que eso es muy propio. Eso sí, es ¿no? muy Y propio tienes allá. que, cuando vas a pasar la frontera, inmigración, tienes que, bueno, tú ya trajiste tu tambor, uno le toca, eso es, mejor dicho, voy a guerrear mi tambor y lo voy a entrar. Y pues obviamente haciendo todas las cosas correctas es la manera de hacerlo, declarándolo cuando viene la persona de inmigración de bioseguridad. Sí, Cuando tú declaras que traes un tambor con cueros, te llega el señor de Agricultura, de Bioseguridad e Inmigración, y pues tú le explicas, mira, esto es un tambor, lo traemos para hacer cultura, lo traemos porque no se consigue, tenemos un grupo musical y es súper importante para nosotros. Me dicen, me han dicho muchas cosas, pero todas las veces he logrado entrar mis instrumentos sin daños. Entonces, pero he tenido amigos que les han dañado los cueros, que les han quitado las semillas de las maracas, que les han desbaratado las gaitas, porque pues obviamente es algo muy artesanal, los instrumentos tradicionales, y pues sí, no es como una guitarra o no es un instrumento hecho artesanalmente. Entonces, que puede llegar a ser demasiado exótico para ellos, porque ellos nunca sí. pues es que no tienen ese tipo de cercanía. Pero bueno, ¿alguna opinión sobre no? Bueno, pues volviendo a esa parte de como de influencias que nos ha formado a nosotros como colombianos. em, sobre todo esta música caribeña, no solo ha influenciado a Colombia, sino que esa energía vibrante y fusión de sonidos ha impactado la música latina y mundial. Desde la salsa que tomó inspiración en los ritmos caribeños hasta la evolución de reggaetón y otros géneros urbanos. El Caribe ha sido un epicentro de creatividad. ¿Ustedes cómo creen? Hay mucha gente que de pronto tiene, acá hay muchas opiniones divididas porque a veces los otros géneros se adueñan de ese tipo de ritmos
O por ejemplo, a veces hay canciones de reggaetón que empiezan a meter sonidos caribeños, que empiezan a meter, supongamos, creo que había una de J Balvin que tomó una además, como hizo una mezcla con una caribeña, sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que eso está bien porque lo último trasciende la música y el folclore caribeño? ¿O se pierde el significado de esa música a partir de ese tipo de mezclas musicales? ¿Ustedes qué piensan de eso? No, la verdad yo pienso que está bien. La música es de todos. Nada, si eso se genera, es evolución la música, es evolución. Lo que hablábamos, lo que dijiste al principio, que el vallenato viene de la cumbia. O Ujú. sea, el vallenato, donde se ve el vallenato, eso es cumbia, por decirlo así, más rápida. Pero sí, no, la música es de todos. Yo no creo que esté mal en J Balvin o en alguien en usar algún ritmo caribeño, así como no está mal, sí, nosotros usar ritmos de rock o cosas así en Colombia que se hace muy a menudo, o muchas mezclas, como ha hecho Carlos Vives, o incluso la salsa, pues la salsa, no sé si la gente sepa, fue creada en Nueva York, no es ni siquiera creada en Sudamérica, fue creada en Nueva York por latinos, por cubanos, puertorriqueños, colombianos y todos los que estaban allá en su tiempo, que tocaban jazz y que tocaban sus cosas y empezaron como a reunirse y decir, bueno, hacer una cosa nueva. Entonces de ahí viene la salsa y la salsa, como tú dijiste, tiene como su background en los tambores de los negros, a los instrumentos europeos como son las trompetas, el saxofón y todas esas cosas que hay en la salsa, pero es una mezcla de todo. Eso no es de nadie, la música es de todos, Sí, básicamente. yo creo que hay, por ejemplo, también cuando nacen inclusive nuevos géneros, porque también yo me estaba, cuando empecé a decir, bueno, traigamos a Candela Viva, hablemos de la música, también yo me preguntaba, era el folclore caribeño ya, no hay nuevo folclore caribeño, el folclore caribeño ya contó una historia y ya se quedó ahí, o ustedes creen que el folclore caribeño sigue creciendo, se puede generar más folclore o porque a veces pienso yo que uno dice, no, ya la música se quedó ahí. A veces, por ejemplo, dicen que la salsa también se murió o cosas así, por ejemplo. ¿Ustedes qué piensan del folclore? Hay mucho para explotar. Uy, es un tema muy complicado. Pues la música no se muere si se sigue tocando, por eso digamos nosotros somos como embajadores de eso, de la música del Caribe tradicional colombiano. Mm. Entonces ese es como uno de nuestros propósitos, que esto no muera y que siga en el tiempo, porque esa música tiene mucho que contar y tiene esencia, que es lo que le hace falta, no sé, hoy día a la sociedad, si me atrevería a decir, es como esencia, como em, algo que decir y algo que nuestros antepasados han dicho o han querido decir y que está ahí, que es como la vida o la fiesta en el caso de la música caribeña, como la fiesta, la alegría, también las desigualdades y cosas así. La música quiere decir algo, entonces yo creo que evoluciona, sí evoluciona como lo hizo el vallenato que se convirtió en vallenato y el reggaetón que se convirtió en reggaetón, que eso también es música caribeña, pero sí, se va a perder en el sentido en que dejemos de escucharla o tocarla. Entonces, ¿alguien tiene algo que decir? También, sí. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo digo que mientras exista alguien, bien lo dijo Jairo, como embajadores de esta música, la idea es que siempre exista la música. Y respondiendo a tu cuestionamiento, mira que hay varios grupos que han tratado de hacer lo mismo, de rescatar esa música, de hacerla incluso valerosa, incluso más valiosa. Te hablo de un grupo así de Tonada Bullerengue, ¿te acuerdas? Tonada Bullerenguera, está grupos como Puerto Candelaria que usan mucho estos ritmos y hacen más fusión, pero siguen utilizando todas los Cumbia Star, que ahorita están haciendo cumbia. Ellos son paisas, creo, ellos son de Medellín. Entonces hay varios grupos, Herencia Timbiquilla, Pal Pacífico, Pacífico, sí. el mismo Chucky Town que trata de hacer mucha fusión. Entonces hay muchos grupos que quieren rescatar eso y quieren justamente que la gente recuerde, el mismo Carlos Vives, bueno, mucha gente quiere recordar estos ritmos y decir, vea, esto es Colombia, Colombia viene de esto, estos son nuestros sonidos, estos son nuestros instrumentos, incluso en Candela Vía lo hemos hablado, como hacer de pronto también fusioncitas sin perder el folclore, porque esa es la Ajá. característica de nosotros,
el folclore de Colombia, pero también hacer como estas fusiones y estos ritmos, lo que te digo, por mencionarte, es varios grupos, pero ahí, mientras existamos músicos y personas interesadas en mostrar esta música vive, ojalá, por siempre. Que así ¿Verdad? sea. Sí, no, Así completamente sea. de acuerdo. Retomando tus preguntas, sí, me parece que la música definitivamente es de todos y la música no, yo pienso que nadie tiene control sobre ella, ella sola evoluciona, se reparte, se expande, se distribuye y yo pienso que nosotros somos parte de eso. Yo le hacía un día, les mandé un mensaje a los chicos una reflexión en el chat del grupo de cómo la música, bueno, nace de una manera tradicional. Obviamente la música viene del África, esta música rítmica viene del África, un ritmo como el cumbé. Llegan las personas africanas como esclavos a América y sin instrumentos, sin herramientas, sin nada, llegan y ellos encuentran que les hace falta algo, me imagino yo, ¿no? Si tú te remontas a esas épocas, esa parte no está, tenemos que hacerla, como nos pasó a nosotros acá, tenemos que traer los instrumentos. Y empiezan a utilizar la naturaleza del ambiente que encuentran ellos en la costa Caribe, en la costa Pacífica. Y se encuentran también con otras personas, con los indígenas, y pues obviamente tienen el español, el europeo. Y empiezan a construir la música desde, bueno, nosotros traemos esto acá, vamos a hacerlo. Acá está el ritmo, vamos a hacerlo y empieza. Entonces empiezan a hacer la música y es una expresión, empieza como una expresión de libertad. Obviamente empiezan los palenques, empieza a evolucionar también todo esto de la esclavitud y la gente se empieza obviamente a expandir y a escapar de todo este abuso y se encuentran con las culturas indígenas y se refugian y se aíslan. Por ejemplo, como pasó con el San Basilio de Palenque, que es una comunidad afro que quedó aislada por muchos años y inclusive el idioma quedó aislado, la música quedó aislada y encuentras cosas demasiado africanas en ese lugar. Entonces esta evolución sigue y sigue y sigue. Después llegan los grupos, esta música folclórica se encuentra en los años 50 con las orquestas de jazz y estos formatos y ahí es donde nace personas como Lucho Bermúdez, por ejemplo, que coge la música tradicional, la música campesina y la lleva a un estudio de grabación en Medellín y empieza a grabar cumbia orquestada. Entonces ahí ya hay un proceso de evolución donde pasamos de una música tradicional, de una música campesina, de una música de palenque y sale de ahí y se va a otro lado, ¿cierto? Entonces, pero la música en el campo, en las provincias de la costa sigue evolucionando también y siguen creándose canciones y ritmos y aires. Entonces, pero la evolución empieza también de la cumbia por otro lado y tienes a este señor Lucho Bermúdez haciendo esta música hermosa y la gente en otros países empieza, uy, pero esto suena lindo. Y empieza esta cumbia a expandirse, ¿eh? Y tú encuentras hoy en día la cumbia está desde México, bueno, la cumbia ahora está en todo el mundo, pero la cumbia se expandió desde México hasta Argentina y en cada país tomó su propia esencia, su propio aire, su propio sabor. Me Entonces, parece muy curioso ese de la cumbia rebajada en México. O sea, es el origen de la cumbia colombiana, pero sí, me parece muy autóctono la gente como lo coge y lo cuadra para su rumba y para su fiesta. Cada quien lo organiza con sus ritmos y eso me parece que es un comentario muy acertado. Es como va evolucionando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las generaciones y también de acuerdo como a esa necesidad de expresión, creo yo, como los esclavos, por ejemplo, pero ahorita ya no hay una esclavitud de esa, pero me imagino que también hay otros tipos de cosas con las que usted quiere cantar y expresar. claro que sí. Y por eso creo que también, entonces, por ejemplo, lo que ustedes dicen, la música se presta y también se da para evolucionar. Creo que el arte nunca muere, porque en todo Sí. tipo de expresión yo creo que nunca moriría. Creo que los seres humanos tenemos esa necesidad de expresarnos y la música es una de ellas. Entonces ella siempre va a estar ahí, pues ojalá Dios quiera, porque no sé qué haríamos sin la música. No, y mira, cerrando un poquito ahí la cosa, adelantándonos un poquito a Lucho Bermúdez, yo pienso que yo viví ese proceso también cuando la música folclórica del Caribe se movió a Bogotá, porque fue como cuando yo te cuento esto de Totó la Momposina, y bueno, eso empezó ahí, y de repente los caiteros de San Jacinto empezaron a venir a Bogotá,
y de repente una generación, mi generación, que éramos muchachos de 18 años, 17 años, 20 años, encontramos la música de gaitas. Entonces hubo un boom y se formaron bastantes grupos en Bogotá en esa época. Yo te estoy hablando de esos en los años 2000. Entonces hace, bueno, 25 años, qué pena, yo estoy mostrando un poquito la información. Eso fue hace bastante tiempo, pero hubo muchos grupos que evolucionaron, yo formé parte de ese proceso y la música se mueve a Bogotá, ¿cierto? Y he vivido un proceso en los últimos, yo llegué acá en 2008, y en el 2010 formamos una banda de folclore en Sydney, entonces en ese tiempo yo podría decir que no había mucho, y ahora se está trayendo esta música acá a Australia. Y en este momento yo te podría decir que hay varios grupos que estamos representando y estamos trayendo la música folclórica caribeña y del Pacífico afrocolombiana a Australia. Y acá se está desarrollando algo nuevo, porque hay un grupo, bueno, te va a hacer referencias, el grupo Cumbia Muffin. Ellos tienen una canción que habla de las experiencias de nosotros los inmigrantes acá en Australia y de lo que sufrimos, y es una canción creo que romántica. Está un grupo La Descarga que hacen también un formato muy parecido a Candela Viva tradicional, y ellos también ahorita sacaron una composición. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se está creando folclore. El folclore se está creando, y se está creando con grupos como Chopkey Town, como Bomba Estéreo, como ellos también son jóvenes, son, bueno, contemporáneos éramos, pero se ha creado un nuevo folclore y ahora le llaman fusión. Entonces, sí, la música sigue, el folclore sigue vivo, y las nuevas generaciones somos responsables de mantener este legado vivo. Y bueno, las nuevas generaciones que vienen también detrás de nosotros, de mantenerlo vivo y de pasar ese legado a Yo creo que sí se puede hacer música. Bueno, hay una cosa que también me parece muy extraordinaria, es que se puede hacer música todavía en el exterior de Colombia, o sea, la también autóctona, que me parece eso a mí súper trascendental, porque digamos que uno en Colombia, pues claro, obviamente está en, digamos que con toda esa esencia alrededor suyo, todos esos ritmos, pero usted acá en el exterior, usted también acá tiene que hacer un esfuerzo muy grande para tampoco dejarse llevar, pues, ay, perdón. De la silla. Para dejarse llevar por otros ritmos que son, acá hay demasiado, porque como para mí me parece que es un cono muy internacional musical y hay demasiado de dónde escoger. O sea, y uno mismo se da cuenta cuando sale gente de todo el mundo. Entonces aquí como que también uno tiene que hacer un esfuerzo personal de que, bueno, por ejemplo, como ustedes, no sé, ustedes en su día a día, sea manejando o en el bus o en el tren, ustedes qué música escuchan, o sea, ustedes siempre, no sé si el folclore de ustedes está donde... Pues no es tan esforzado el esfuerzo, para serle honesto, porque es como lo hablaba Juan Diego antes, está dentro de nosotros, entonces no es algo ajeno, no es algo como que tengo que ir a trabajar, qué esfuerzo tan hijo de madre. No, es algo que de hecho nos da como vida, nos da como energía y nos da como ese fuel, ese... Con ese sí. boost que es de la energía que lo Sí, mantiene sí, como usted que uno vivo. pone la música y uno quiere ir a tocar también. Uno no es que, ay, qué madera, tengo que ir a tocar. No estás como más bien, uy, va a haber ensayos, sí, cuando vamos a tocar y Claro. eso. Es algo que le da a uno vida, entonces no es mucho esfuerzo que uno tenga que hacer en ese sentido eh, para tocar música y hacer folclore y hacer cultura aquí en otro país. Sí, es más bien fácil. Entonces yo Sí. digo que desde que haya la pasión Claro, por sí, las sí, sí. cosas, todo es más fácil, porque pues Sí. no van a estar ustedes ahí tocando obligados. No, salir no, para a- nada, no, y que pues uno pasa por muchas cosas, digamos, así como músico aquí en otro país es encontrarnos en un parque y empezar a tocar y que nos llegue la policía, que nos lleguen los vecinos, que nos hagan reclamos, que nos saquen de Ya todo les han llegado lado. la policía. Sí, sí, ¿Y qué sí. a ustedes qué les dice la policía? No, pues nada, pues, ellos solo molestan por el ruido, Ah, ya. entonces como que bueno, nos vamos, nos sacan de un parque, entonces nos vamos para otro, hemos recorrido como 5 parques aquí en Brisbane y ya cuando llevamos muchos, volvemos al primero y hágale otra Otra vez. vez, y atrás estos manes aquí dando lora. Otra vez tocó el tour aquí. Sí, 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 pero así, ahí va. No, yo definitivamente estoy con Jairo, no es un esfuerzo para nada
escuchar la música. Siempre llevamos, yo por lo personal siempre pongo música tropical en el carro. Cuando tenemos los toques cerca, pues creamos una lista de canciones y siempre las estoy repasando porque es un tiempo que tengo ahí para Claro. estudiar la música y para escucharla y conocerla. Entonces, obviamente se escucha otro tipo de música, pero sí, es una cosa que fluye y la salsa, el merengue, el vallenato, todo, entre más tiempo uno pasa por acá, más le gusta a uno ese tipo de música y más encuentras como una vaina ahí chévere en eso. Chévere. A mí me pasa mucho en diciembre, no, pero empieza en noviembre por ahí veintitantos, yo digo, uy, qué rico, un porrito, eso. Bueno, también. No, hay gente que se la pasa todo el año. Yo es porque a mí me empezaron a nostalgia y yo, ay, tan, y entonces empiezo a poner que los porros de Navidad, que no sé qué, y entonces ya como que yo me empiezo a meter, como que me quiero sentir en Colombia, a pesar de que yo sé que me voy a quedar acá, pero como que... Y creo que a muchas personas les pasa eso. Efectivamente, entre diciembre y enero hay muchos festivales. eh, y pasa que precisamente acá se genera todo ese tipo de música, especialmente para esos festivales. Ahorita estuvo el del de Barranquilla. También no sé si se hizo algo de Blancos y Negros. Entonces es como volver a recordar esa Colombia que uno tiene, que siempre está dentro de uno cuando está afuera. Em, me, me daba algo, un poquitico de curiosidad, porque, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo, yo soy el único colombiano, pero nadie sabía de por qué nosotros tenemos como tantas raíces africanas. Y totalmente, por ejemplo, ignoraban la esclavitud que había pasado en Colombia. Entonces yo les empecé a mostrar inclusive a veces música colombiana con tambores africanos, no sé qué, y empezaron a entender como que, porque también lastimosamente acá la gente no se entera mucho de lo que está pasando al otro lado. Sí, sí, sí. Entonces a veces como que es bueno también ustedes mostrar ese tipo de música. Me imagino que a ustedes ya les ha llegado muchos australianos, ya sean por las parejas de colombianos o porque también les gustan los ritmos. Me imagino que ya ha llegado mucho tipo de australiano al toque de ustedes. ¿Ustedes han tenido la experiencia de que los australianos directamente llegan y les digan a ustedes algo? ¿Qué tipo de opinión ustedes han recibido de los australianos, por ejemplo? ¿Quieres decir algo? Bueno, no, siempre muy positivo. Creo que cuando ellos ven la música y los tambores, es como un shock. Es como que, uy, ¿qué es esto? Es algo que como que no pueden creer. Entonces la gente siempre se acerca, preguntan qué es esto, de dónde viene, de dónde son ustedes, qué música tan maravillosa. Es muy positivo y sí, siempre ha sido una recepción bastante positiva con el público australiano. Obviamente, pues con la parte de las letras y las canciones cuando estás en tarima, pues no es tan fácil conectar en ese sentido, pero ellos, Claro. tú sabes que tú les pones música a los australianos y a ellos les gusta bailar y bailan lo que sea y desde que sientan un beat, ellos se montan ahí en la película y he tenido experiencias chéveres en ese sentido. Perdón, y mira, te cuento un par de historias así curiosas. Hemos obviamente hecho varios toques y lo que te decía en los parques, se nos han unido personas, por ejemplo, de Israel, de Egipto, de Argentina, bueno, de diferentes partes. Una vez unió una húngara o búlgara, ahí te acuerdas en New Farm. Dijo, chicos, me encanta la música, los escuché, yo toco el tambor, yo toco el ukelele, explícame un poco de esto. Digamos, el man de Egipto, él dijo que tocaba también djembe. Que si podía tocar con nosotros, le dijimos, claro, por supuesto. Entonces, eran ritmos que, digamos que él de pronto había escuchado, le sonaban similares, le llamó la atención y se acercó a nosotros como para decirnos, hey, puedo unírmeles, qué rico lo que hacen, ¿sí? Nos ha pasado también en The Barrow, allí en West End, donde tocamos, la gente empieza a saltar, lo que dice Guillermo, escuchan el vídeo de como los tambores de una empieza la gente a saltar, no tienen ni idea de lo que estamos cantando en español, pero ellos saltan y la gozan y hacen que el círculo, o sea, es una forma de conectar también, y cuando hablamos en tarima decimos, esto es Colombia, esta energía, este vídeo, como este sabor, esta alegría, es lo que queremos representar como colombianos. Y en cuanto a lo de las tradiciones, el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar en el Afrobeats, que es un festival pues, africano. Entonces hicimos la solicitud, mostramos exactamente los videos, decimos, mire, estos son los tambores, les gustó, dijeron, claro, esto es parte de lo que hacemos nosotros.
Entonces nos invitamos y fuimos a tocar el Afrobeat. La gente conectó de una con nosotros, con el ritmo de los tambores. Nos bajamos, la gente nos felicitó. Obviamente la mayor comunidad era, pues, general, pero muchos africanos. Se acercaron y dijeron, qué rico el tambor, qué rico esto. Sí, los felicito, gracias. Bueno, entonces es bonito conectar como con eso y sabiendo que estamos representando una herencia y aún así una tradición como colombianos. Y sobre todo la evolución de la música en ese sentido, porque por ejemplo, yo acá obviamente ya hay muchas generaciones afroamericanas, pero que ya también han migrado de África, han llegado acá. Yo viví con un flatmate que el parcero era de Nigeria. Y una vez yo creo que puse yo no sé, creo que era una salsa, pero como cubana y creo que también había algo colombiano ahí, no me acuerdo bien. Y el man llegó y me dijo, uy, ¿qué es eso? Y yo, no, es salsa. Uy, pero eso me suena como a esto. Sí, y sí, me sí. puso una música africana que ellos, y yo, ay, marica, sí, Sí, mira, suena esto parecido, es". sí, claro. Las Sí, canciones sí. de Royal Rollo son africanas, un par. Sí, la canción Peca. Sí, un par de canciones de Royal Arroyo son africanas. El man como que, pues no es por decir, pero como que nos vemos. Sí, sí, sí. La de, uy, no jodas. Y es un gran expositor, yo Sí. Claro, sí, Y sí, sí, pero tiene mucha influencia africana Joe Arroyo. Bastante, bastante. Sí, entonces digo que sigue siendo muy impactante esto del folclore caribeño en general, porque acá uno se da cuenta también de uno de dónde viene, de esas raíces con los otros países también. Usted me estás comentando algo de árabe, de como alguien de por Egipto. allá. Creo que también el folclore caribeño debe tener algo, no sé qué tanto, pero creo, pues no sé, puedo estar equivocado. Sí, claro. Pues sí, de pronto sí, todo Mm. está conectado y... Por No, pero si tú piensas en la caja vallenata, Porque yo tengo entendido. piensa en la caja vallenata, por ejemplo, ese instrumento es más parecido a un tambor árabe que a un tambor africano, por ejemplo. porque ¿Cuál es sintético. ese? La caja de Ah, madera. la caja. Mm. Sí, porque tengo entendido que a la costa llegó mucha migración Claro. De puro árabe. Entonces creo que también musicalmente, pues no estaría nada loco pensar eso. Creo que sí tiene sentido. Igual, sí, también toda esa zona está muy cercana al África o el norte de África inclusive, entonces está todo ligado, ¿no? Toda la música está ligada, inclusive la salsa, también la música cubana tradicional es algo muy parecido a la música tradicional del Caribe colombiano. Es una música que salió también de los palenques y de los africanos y se desarrolló. Entonces tienes los ritmos tradicionales que salen del son y hay muchos ritmos que tienen en Cuba, como nosotros tenemos muchos ritmos en el Caribe colombiano. Todo está muy conectado y yo pienso que la percusión, el ritmo, sale del África y se expande como por todo lado. Ya tú tienes en Europa, ya había una cosa más, la música clásica y toda esa influencia, ¿no? Los pianos, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, ya es otra influencia. Ustedes, aquí se me viene, ¿ustedes creen que la personalidad de colombiano tiene que ver mucho también con la música? No. O sea, nosotros siempre nos han dicho como que es que uno es muy, uy, es que este man, esa personalidad. Y ustedes, los europeos, son como más, pues usted no ve a un europeo loco, ya cuando, pues pongamos que empiezan a conocer otro tipo de música. Pero ahorita que me estás diciendo eso, que la música clásica y no sé qué, o de pronto de rock, bueno, ya no sé hasta allá. Pero ¿ustedes creen que la personalidad no tiene nada que ver mucho con esas influencias musicales que uno crece? Pues ya a mí me parece que uno como colombiano es así puro sabor, como... No. Sí, 100%. La cultura... Sí, yo creo que sí, yo creo que la cultura hace al individuo más de lo que pensamos, entonces en donde uno crece tiene mucho que decir de cómo uno es. Obviamente nosotros como colombianos, pues muchas cosas que aunque nos guste o no, pues tenemos en común, más de las que no. Entonces, sí, la música tiene mucho que ver y la música como hace parte de la cultura, y la cultura nos hace a todos, entonces ahí hay algo que lo que dices, tal vez esa euforia, esa alegría, esa, como dices tú, lo loco, esta espontaneidad, eso viene de toda esa música que lo hace a uno como que, uy, vamos a bailar, vamos a pararnos, vamos a... Y también el que dice el perrenque de los colombianos, ¿no? El vamos a echar para adelante, eso berraquera. viene de la berraquera. berraquera. Vamos a echar para adelante, vamos a darles como que esa Sí, música
que tenemos nosotros también nos hace hacer eso, como que suena un vallenato, una cumbia, si alguien, algo para bailar, no, hágale, hagámosla, a ver cómo fue, a soltar bardosa. A No, soltar también bardosa. es, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me voy a poner a limpiar la casa, yo necesito poner música. O sea, Sí, sí, pues es yo un clásico, al sí. silencio yo no puedo limpiar por la casa por lo menos. Y eso, por ejemplo, mi pareja es australiana y es como que, o sea, no puedes vivir sin, o sea, para mover un mueble tienes que poner música y yo pues es que... Claro, por supuesto. No lo entendería. Sí, no lo entenderías, ¿eh? No lo entenderías. Y es difícil de explicar. Uno intenta explicar, pero pues no sé, creo que a eso hasta cierto punto. La otra cosa es que si tú te pones a observar en nuestra cultura colombiana, todo viene con una fiesta. Entonces, que Navidad es fiesta, que, bueno, Bautizo cualquier es cosa fiesta, que todo es aprovechamos. fiesta. Y siempre las fiestas vienen con la música, con el baile. Entonces, es como nuestra idiosincrasia, yo diría, es la idiosincrasia del colombiano, es la fiesta, la celebración. Y también, si tú las comunidades, si tú vas a una comunidad en el Pacífico, en el Caribe, cuando ellos celebran el viernes, el sábado, hay una entrega total a la música, al baile, al canto, a lo que sea, cual sea la expresión. Al ron. Entonces, yo creo que eso pues Entrega total. sí, también, totalmente. Em, Ahora hablemos un poquitico de ya ustedes cómo se conformaron con Canela Viva, más o menos cómo fue el proceso, no sé, hasta hace cuánto fue, cómo van hoy, hablemos un poquitico de eso, ustedes cómo empezaron. Bueno, pues ahí, como te estaba contando, fue un proceso. Bueno, yo llevo con la música folclórica, yo he tenido, este es el cuarto grupo en el que yo participo. Tuvimos uno en la universidad, tuvimos uno en Sydney cuando llegué. Bueno, intentamos algo en Keynes, pero no cogió otro rumbo. La música cogió para otro lado. En ese proceso logré como consolidar mis instrumentos y siempre tenía esa añoranza del grupo de música. O sea, cuando a mí realmente los grupos de música me han dado uno de los mejores momentos de mi vida. No todos los mejores, obviamente, pero sí muchos de los mejores momentos de mi vida han sido gracias a la música. Entonces, y siempre con el folclore. Después de años de estar acá, yo ya no tener el grupo, yo me fui a vivir a Keynes, después llegué acá a Brisbane, ya tenía mis instrumentos, yo dije, no, ya tengo que hacer algo con esto. Estos instrumentos tienen que ser tocados. Y con la ayuda de mi esposa me dijo, no, pues pon un post en Facebook y haz una convocatoria. Yo, bueno, pues si es una buena idea, le tomé una foto a todos los instrumentos y lo puse en Facebook, en el grupo de colombianos en Facebook. Y acá fue donde aparecieron estos chicos, acá llegó Juan Diego, Llegando llegó poco a poco. Jairo, llegó Michael, que ha sido nuestro clarinetista desde el principio, y llegaron muchas personas más. Al principio éramos que como Llegamos unos 15 a veces el primer por ahí ensayo. unos 15 el primer ensayo. La intención la primera idea que yo tuve fue, bueno, hagamos un semillero, que fue más o menos lo que pasó en Sydney. Empezamos como de ceros y empezamos a enseñar la música a mi primo y a otra gente que se fue uniendo y ahí fue más un semillero. Pero acá con Candela Viva realmente estos chicos ya venían con un background, con una historia musical. Y el grupo evolucionó bastante rápido, fue algo bien bonito, ha sido un proceso. Y realmente, pues no sé, tú qué, pues, como ahí con la historia. Continúo con tu historia. Pues sí, efectivamente, cuando llegamos a ese ensayo, pues llegamos varias personas. Y Guillermo, lo que comentó, él quería hacer un semillero. Y ese día, de hecho, lo hicimos. Dijimos, no, mire, vamos a tocar una cumbia. Entonces la cumbia va así, los que de pronto sabían cositas, le explicaba a los que querían aprender. Entonces tratamos de manejarlo así. Pero pues lo que él dice también era que de pronto habían personas, que queríamos como hacer música, porque nos ha gustado la música, hemos sido músicos toda la vida y si Dios quiere lo seremos toda la vida. Entonces dijimos, no, metámosle, carnecita, metámosle cositas. Ajá. Entonces volvámoslo más profesional, vámonos haciendo. Entonces se fue filtrando, ya el segundo ensayo llegamos 6, ya después Ok. entonces se fue como seleccionando, pero seguimos arrancando. Entonces ya después hicimos el listado de canciones, dijimos, bueno, empecemos por lo tradicional. Entonces teníamos a Michael en clarinete y gaita, porque Guillermo toca gaita también. No.
Nosotros estábamos en la percu, teníamos una chica cantante y empezamos. Por ahí nos salían toquecitos suaves, digamos, ay, quiero ir a tocar allí, nos dijo, ¿te acuerdas? El bailarín. En mi cumpleaños, ¿quieren ir a tocar? Vamos a tocar. Sí, entonces cositas así pequeñas. Yo me acuerdo del primer toque, que lo armamos, ya teníamos una estructura para el 7 velitas. El día de las velitas. El día de la velita. Ese ok. fue como oficialmente nuestro primer toque como Candela Viva. Ok. Llegamos uniformados, ya todos. Qué tan Hicimos bacano. hasta la convocatoria. ¿Eso igual en qué año Facebook. era ese? 2023. 23. No, 22. 22. El día de las velitas del 22. Del 22. Eso fue el día de velitas del Ya. 2022. Y lo mismo, hicimos nos unimos a una convocatoria que habían hecho para celebrar el día de velitas en Roma Park, en la City. De pronto. Seguramente. Sí. Sí, Alejandra Caicedo. Ella. Sí, Bueno, organizó sí. ese- Ya en un barbecue, entonces nosotros dijimos, oiga, y la cuota musical la ponemos nosotros. Bienvenidos. Y allá Sí, llegamos y allá bacano. tocamos un rato. Y ya desde ahí de ahí en adelante empezamos. Ya después tomamos la decisión de hacer la fiesta del Carnaval de Barranquilla, Ujú. junto con Latin Beats, una empresa que nos ha ayudado con los eventos. Y ahí seguimos. Y pues obviamente vienen proyecticos y cosas que hablaremos más tarde. Tuvieron cositas. Sí, no, pues para agregar, no hay mucho que agregar. Al principio sí tocábamos bastante tradicional, ¿no? Teníamos solo los instrumentos de Guillermo y ya después entonces como que empezamos como bueno, la gente empezó a pedir más cosas, ¿no? La gente empezó, pero toquese esta, toque esta, toque esta y esta, toque algo así, nosotros, pero ya para eso necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos un saxofón, necesitamos, no sé, un timbal, una batería, algo así, ya para hacer algo ya más orquestado. Entonces ya ahí para tocar temas como de Lucho Bermúdez y así algo más dicembrino, ya se necesitaba más instrumentos, más complicados. Entonces ya ahí empezamos, yo me compré una batería, pues yo siempre toqué batería, y ya yo me compré una batería y empezamos a tocar y llegaron otros chicos con saxofón, más clarinetes, el bajo, trombón, y ahí se empezaron a agregar, entonces ya claro, ya fue a armarse una orquesta de un grupo tradicional que era solo gaita, tambora, alegre y llamador, y acústico. Ya ahorita somos una orquesta, que todavía usamos los instrumentos tradicionales para que suene más completo la música, pero sí ya empezamos pues a meternos como en otros temas más dicembrinos, en el Pacífico colombiano, que eso ya es otro tipo de música, muy parecida, pero es otro tipo de música. Y ahí estamos mirando nuevos horizontes, pero pero queremos mantener la tradición de los instrumentos que le da como esa esencia a la música, sí. Qué bacano. Pues si quieren, terminen y también invitar a la gente, ya para ir cerrando, si quieren decir algo más de realmente qué se viene para Candela Viva en los próximos semanas, meses, proyectos que ustedes tengan, para que la gente los conozca y para que también pues sepan en dónde los siguen y todo el cuento. Bueno, pues por ahora, digamos, en este mes tenemos un par de eventos privados. La idea es seguir organizando eventos de pronto para el Día de la Madre. Estamos pensando también hacer algo para diciembre. Pero síganos en redes sociales, ahí les vamos Eso. contando fechas, vamos confirmando pues los toques. A veces hacemos ensayos abiertos también pronto para invitar a la gente si quiere unirse a aprender. Bacano. Si quieren, no sé, tienen un instrumento y quieren tocar, más que bienvenidos. Ya saben, Eh, para que estén sí, pendientes. exacto. Decimos en Chévere. qué parque estamos y allá los Sí, convocamos. sí. Y obvio, todo el que quiera acercarse a aprender, enseñarnos cosas, porque nosotros seguimos aprendiendo todos los días. Entonces sí, Candela Viva en Facebook, Instagram, y ahí estamos en contacto y ahí van a ver todas las noticias y las cositas que vienen. Excelente. ¿Algo más que decir, muchachos? Bueno, sí, no, agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias por ustedes, invitarnos a a ustedes. este espacio, por permitirnos compartir nuestra experiencia y nuestra música.
Y bueno, invitar a todos los colombianos, a todos los latinos que están aquí en este momento en Brisbane. Realmente es un momento donde hay mucho talento, hay muchos músicos, hay muy buenos músicos, hay bastantes grupos. La invitación es que apoyemos la música en vivo, que apoyemos nuestra música tradicional, todos nuestros artistas, todos nuestros chicos que vienen con este talento y están haciendo muchos proyectos. Apoyemos esos eventos, vamos a los conciertos, vamos a los toques para que esto coja más fuerza y logremos que nuestra cultura y nuestra música y nuestra tradición se expanda más en este país, y dejemos una huella. Pero todo depende de nosotros, vamos a impulsar, a incentivar y apoyar a todo este arte que hay. Así es, así es. ¿Algo para cerrar? Pues estamos bien. Maravilloso, Guillermo. 10 puntos, Guillermo. Bueno, muchachos, ya saben, para que lo sigan Candela Viva en todas las redes sociales. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchachos, a Candela Viva, por compartir esta historia tan bonita. Esa música, ese amor por el folclore que ustedes tienen, se les nota. Eso me alegra mucho, porque esa es la idea, de empezar a crecer y mostrar también la cultura bonita que somos como colombianos. Esto es lo que hace grande a nuestra cultura, nos recuerda nuestras raíces, sin importar dónde estemos. Así que ya saben, todos síganos en las redes sociales, @apocalipsstudio. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales para que estén ahí. Y ya saben, estén pendientes de lo que se viene para Candela Viva y también para Apocalipsis en un próximo episodio, muchachos. Así que nos estamos yendo y viendo una próxima vez. Muchas gracias.